Bueno, y como dijimos hace un rato cuando arrancábamos el programa, ya estamos aquí en el estudio con Alejandra Caneva. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿cómo estamos, Silvana, Eli? Muy bien, con un hermoso día hoy. Sí, la verdad, un día de estos de otoño-invierno, podemos decir, porque está ahí una mezcla, ¿no? Con un sol hermoso, sí, como siempre acá en San Juan, pero con buen clima, por suerte. Por lo menos no hay ese viento que tuvimos el fin de semana, la verdad, terrible. Tremendo viento sonda. Bueno, Ale, hoy vamos a hablar de cuestiones de salud. Hoy vamos a hablar de un gran representante de la salud que figura en el billete de 2.000 pesos. Bien. La otra vez hablamos de que en el billete de 2.000 pesos habían dos personas. Sí. Hablamos de una, que era de Cecilia Grierson, que fue la primer médica argentina, pero acompañándola, aunque él es de unos años posterior, está Ramón Carrillo. Que Ramón Carrillo nace en marzo de 1906 en Santiago del Estero. Es un hombre que es el mayor de 11 hermanos, y viene de una familia bastante prominente de Santiago del Estero. Entonces pudo estudiar, hacer su primario y su secundario en Santiago del Estero, pero después quiso estudiar medicina y se va a Buenos Aires. Y en 1929 se recibe de médico, pero además no un médico cualquiera, con medalla de oro. Ah, bueno. Fue brillante, fue una personalidad muy, muy inteligente, sí. Después aplicó a becas, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa y su especialidad termina siendo la neurocirugía. O sea que bueno, él trabaja bastante tiempo como neurólogo, como neurocirujano y dentro de sus trabajos tiene que trabajar en el hospital militar. Y resulta que en ese momento conoce a Perón, a Juan Domingo Perón. Y entre charla va y charla viene, le cuentan a Perón que Ramón era una persona muy interesada en la salud, digamos, de toda la República. ¿Por qué? Porque él atendía a muchísimos conscriptos en el hospital militar. Entonces, viendo las condiciones en las que venían los conscriptos, se empieza a dar cuenta cómo en las provincias había una deficiencia tremenda de salud. A ver, ya en Buenos Aires había problemas de salud porque no existía un ministerio de salud, solamente había un departamento de higiene. Claro, no existía la salud pública. No existía la salud pública. Entonces veía las condiciones deplorables en las que venían muchos de estos chicos conscriptos, a veces enfermedades que eran fáciles de resolver, pero que bueno, que después de un debido tiempo terminaban siendo graves. Uno de los casos era, por ejemplo, el paludismo, que el paludismo se contagia con el mosquito. Sí. Bueno, entonces entre charla va y charla viene, como te decía, con el general, le cuenta de que él veía que él hacía como una base de datos de cómo eran los sistemas en las provincias, de lo mal que estaba la salud, de que había que intervenir, hacer algo importante. Y bueno, en un momento le dice Perón, cuando yo sea presidente, por supuesto que vos me vas a acompañar. Y así fue. Cuando Perón termina siendo presidente, él le presenta a Ramón Carrillo un escrito de 4.000 hojas explicando cómo debería ser el sistema de salud argentino. Recuerden que les decía que había un departamento de higiene, no había un ministerio. Entonces él decía, ¿cómo puede ser que en una Argentina donde tenemos un ministerio de ganadería no vamos a tener un ministerio de salud? O sea, las vacas están mejor tratadas que los seres humanos, que los ciudadanos. Entonces crean una Secretaría de Salud con rango de ministerio. Pero en esos 4.000 hojas, Ramón no solo habla de cómo tiene que ser el sistema de salud, primero empieza hablando de cómo tiene que ser la arquitectura hospitalaria. Porque él decía, no es lo mismo un hospital en Chaco que un hospital en Buenos Aires. En Buenos Aires no hay lugar, tienen que ser de distintos pisos, pero lo mejor para una provincia es que el hospital esté a las afueras de un barrio o en zonas un poquitito más alejadas y que sean todos en planta baja, con un sistema de estrella. El que tiene que ir a traumatología, que entre por una puerta que directamente lo lleva a traumatología. El que tiene un problema cardíaco, que entre por una puerta, por otra puerta en donde va a llegar a cardiología.
Y por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, si tenemos que hacer un hospital tipo propiedad horizontal, que no pongamos maternidad en el piso 9 o la parte pediátrica donde viene un niño ahogado y tenés que esperar el ascensor para llegar al piso 9. Cosas que cuando uno las urgencias, claro. Que cuando vos lo conversás en realidad son es el sentido común, no, pero muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, bueno, venía desde la arquitectura hasta cómo deberían ser las prestaciones médicas. Ahí es donde se crea después el tren sanitario, que además es muy apoyado por Eva Perón. Trabajaban en conjunto porque Eva tenía por ahí muchas cosas de la visión de Ramón Carrillo. Discutían también tremendamente, pero se llevaban muy bien porque muchos decían que eran los dos brazos de la antiburocracia. Los dos se entusiasmaban, que llegaba un punto que se cebaban muchísimo, pero hicieron un montón. Porque Carrillo decía, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a buscar al paciente, no esperar que el paciente venga. Él hablaba de una medicina preventiva, de una medicina en donde el último recurso es ir al hospital. Claro, qué visionario, ¿no? Porque hoy todavía se sigue, muchos médicos, odontólogos, oftalmólogos, o sea, todas las ramas de la salud hablan de esto de la prevención. Fundamental, porque además es un ahorro para el Estado tremendo. Es mucho más barato para el Estado prevenir que después tener que curar. Totalmente. Y él hablaba de que el objetivo final era que los hospitales estuvieran vacíos. ¿Por qué? Porque si los hospitales estaban vacíos era porque la gente estaba sana. Ese era el objetivo final. ¿Y ese escrito que él dejó, de esas 4.000 hojas, hay acceso para poder leerlo? Hay acceso en Buenos Aires, hay en una biblioteca, pero es como reservado, creo que hay que pedir una autorización, pero sí, además Ramón escribe un montón de libros también, habla sobre los hospitales, habla sobre todo lo que hicieron con Perón, a pesar de que él no era peronista. En realidad dicen que el peronismo nace con muchos seres, entre ellos con Ramón Carrillo, que tenían ideas muy parecidas, pero bueno, también por la crítica al peronismo llega un punto donde Perón le pide que se haga a un lado y que se vaya. Pero digamos, en la época en donde Ramón trabajó, bajó la mortalidad infantil al 50%. O sea, de 90 por 1000 chicos que morían, la bajó a un 30 por 1000, por ejemplo. Te diría que hasta más del 50%. Bajó el paludismo, bajó un montón el tema del Chagas, un montón de enfermedades, la tuberculosis. Hizo vacunar a todos los niños, fueron por todo el país vacunando, eran vacunas por todos lados. Creó un antecedente de lo que ahora es el CONICET, porque fomentaban la investigación. También creó un sistema parecido al ANMAT, que tenía otro nombre, que era para crear y para confeccionar no solo vacunas, sino también medicamentos. Entonces, un medicamento que vos comprabas, que Argentina compraba, que lo traía desde Estados Unidos, que salía 26 pesos de la época, él lo vendía por 60 centavos. Ese era, digamos, el costo para los pacientes. Entonces, bueno, la verdad que hizo un montón. Ustedes por ahí verán que hay muchos hospitales que tienen su nombre, llevan su nombre porque fue el primer sanitarista argentino. Sanitarista se les dice porque son los que salen del hospital y salen hacia otros lugares, creando además no solo hospitales, sino también salas de salud, porque también veía que había lugares donde no era necesario que la persona que tenía que vacunarse fuera al hospital, sí, o que si tuviera algún problema mínimo, estaban las salitas de donde hacían los primeros auxilios. Entonces, bueno, empezó de alguna manera a centralizar como un ministerio para toda la República, pero también a su vez a la salud la descentraliza, con salas de salud, con hospitales, con salas de primeros auxilios. Y bueno, realmente su trabajo fue brillante. Evita lo acompañó mucho, como te digo, siempre decían que Evita cuando se enteraba que había la inauguración de algún hospital se colaba porque le encantaba ir a supervisar. Y bueno, se llevaron muy bien. Y después de que Eva muere, ahí es donde viene su
su caída también, porque Perón ya llega un momento que se rodea de mucha gente muy burocrática, con otra forma de pensar, digamos que de alguna manera como que tira un velo y ya no fue el mismo peronismo, y Ramón hace críticas sobre eso y bueno, lo hacen, digamos que se vaya porque lo corren hacia un costado. Exactamente, inclusive con toda todo el apoyo hacia Perón de todos los otros ministerios. Bueno, eso te da la pauta de que evidentemente Carrillo trabajaba muy bien. Y bueno, él se va a Estados Unidos a dar charlas, sigue con su profesión, porque él era en realidad un médico muy conocido mucho antes de ser el primer ministro de Salud de la Argentina. Y se va a Estados Unidos y llega a estar en un momento económico bastante crítico, porque bueno, él dejó de operar, dejó de ejercer su profesión particular por trabajar en el ministerio. Y después de la caída de Perón, que nunca se lo imaginó, de que hubiera estado la revolución del 55, él seguía afuera, termina en Brasil trabajando para una minera, en la parte, digamos, de medicina. Había una minera que trabajaba en Belém do Pará y tenían que hacer prospección, entonces él se hacía cargo de supervisar a los empleados. Se va con su familia, prácticamente en el exilio, porque fue muy perseguido por Leonardi, por Aramburu y por todos los... ¿no? Sí, muy, muy perseguido, como fueron todos los ministros de Perón, porque bueno, por supuesto, tenían en algunos casos la paranoia de que se habían enriquecido ilícitamente. No fue el caso de Ramón Parrillo, que muere en la extrema pobreza. Como te digo, ya no puede volver a la Argentina y muere en 1956, un año después de la Revolución Libertadora, muere en Brasil. Y se demoran 12 años para repatriarlo. Finalmente en 1972, creo, lo traen sus restos y termina enterrado en Santiago del Estero, que era su provincia natal. Pero bueno, fue un hombre muy generoso, trajo a todos sus hermanos a vivir con él a Buenos Aires, porque sus hermanos varones todos querían estudiar medicina. Y bueno, posteriormente trajo a su mamá y a sus hermanas. Y fue un hombre, la verdad que fue brillante. Sí, con muchos premios. O sea, hasta el día de hoy tenemos este sistema que él plantea. Gracias a Dios todavía, y esperemos que por muchos años más, tenemos este sistema de salud pública que tendrá sus deficiencias hoy, pero bueno, la verdad que un sistema que por lo menos la población funciona y la población está con la tranquilidad de que si tienen un problema todavía los van a atender gratis. Y además también eso lo podemos ver en la pandemia, porque... Sí. Bueno, a mí en mi caso me tocó estar embarazada en pandemia y tener una salita cercana era lo mejor, porque bueno, ahí desconcentrabas a la mayoría de las personas que estaban enfermas y también evitar que siga el contagio. Por supuesto, y un claro ejemplo también es el tema de las vacunas, de las vacunas gratuitas, del sistema vacunatorio, que bueno, como te digo, el 50% bajó de mortalidad infantil. Antes los niños morían como por cualquier cosa. Sí. También el tema de la penicilina, cómo fomentó el uso de la penicilina, trajo a un montón de médicos de afuera también a dar charlas, a que se especializaran los médicos argentinos. Así que bueno, tenemos que recordarlo a Ramón, que lo venden en el billete de 2.000 pesos, muchas personas se preguntan ¿Quién es? ¿Quién es este señor de lentes? Bueno, es un buen momento para recordar a uno de nuestros médicos sanitaristas más importantes. Que sin querer, cuando vamos recorriendo nuestra provincia, vemos esas huellas que él también ha dejado. Totalmente. Por supuesto que sí. Así que wow, qué lindo ir conociendo estos detalles que uno por ahí a lo mejor los vio alguna vez en la primaria, en la secundaria, pero ya está tan lejano o lo ves tan rápido que no te detenés en estas personas. Entonces está bueno que lo traigamos de recuerdo y lo reaprendamos juntos. Por supuesto, la idea es siempre traer gente que quedó en el olvido, personajes importantes de nuestra historia, para que bueno, que los conozcamos, les demos una oportunidad. Que no nos olvidemos de dónde venimos, en definitiva. Exactamente. ¿No? Esa es la idea. Wow, qué lindo. Sí. Bueno, Ale, me encantó, como siempre. Y bueno, y ya estamos ansiosas esperando la columna próxima. ¿Qué querés que te diga? El martes que viene vendremos con columna nueva. Perfecto. Bueno, vamos a la música. ¿Te parece, Gusti?
Y mientras tanto, nosotras seguimos conversando.